Hay lugares en México donde el tiempo parece detenerse, donde las sombras se alargan más de lo que deberían y donde el silencio de la noche se vuelve tan denso que casi puede tocarse. Los trenes nocturnos que atraviesan este país llevan consigo algo más que pasajeros cansados y equipaje olvidado. Llevan historias. Historias que se susurran en los pasillos oscuros de los vagones, que se graban en los asientos vacíos, que resuenan en el chirrido metálico de las ruedas sobre los rieles. Esta noche, mientras el mundo duerme y las luces de las ciudades se apagan una por una, te invito a subir a bordo de 5 trenes que nunca llegaron a su destino. 5 relatos donde la realidad se quiebra, donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde cada parada puede ser la última. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y prepárate para un viaje del que quizás no regreses igual. Porque en los trenes nocturnos de México, no todos los pasajeros están vivos y no todos los destinos existen en los mapas. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. La noche del 23 de marzo comenzó como cualquier otra para los pasajeros del tren nocturno que cruzaba la Sierra Madre Oriental, esa columna vertebral de montañas que parte el país como una cicatriz antigua y sagrada. El convoy había salido puntual de San Luis Potosí con destino a Tampico, llevando en sus entrañas de acero a poco más de 40 personas, la mayoría trabajadores que regresaban a casa después de semanas de ausencia. Algunos estudiantes que volvían de vacaciones y un par de comerciantes que transportaban mercancía en los vagones de carga. El tren era viejo, de esos que aún conservan el olor a aceite y madera barnizada, con asientos de terciopelo desgastado que guardaban las historias de 1000 viajes anteriores. Las ventanas, empañadas por la humedad de la noche, reflejaban los rostros cansados de quienes miraban sin ver el paisaje que se deslizaba en la oscuridad exterior. Afuera, la sierra se alzaba imponente e indiferente, sus picos dentados mordiendo el cielo estrellado mientras el tren serpenteaba por valles profundos y barrancos que parecían no tener fondo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando sucedió. El tren comenzó a reducir la velocidad de manera gradual, el ritmo hipnótico de las ruedas sobre los rieles haciéndose más lento, más pesado. Hasta que finalmente se detuvo por completo con un suspiro metálico que resonó en la quietud absoluta de la montaña. Los pasajeros, arrancados de su duermevela, intercambiaron miradas confundidas. No había estación a la vista, no había luces de ningún pueblo cercano, solo la negrura total del paisaje montañoso y el silencio ensordecedor que se coló por cada rendija del vagón. Algunos se asomaron por las ventanas, limpiando el vaho con las mangas de sus chamarras, intentando distinguir algo en la oscuridad impenetrable que los rodeaba. Nada. Absolutamente nada. Era como si el tren hubiera sido tragado por un vacío, suspendido en un limbo entre el mundo conocido y algo más, algo que no debería existir pero que de alguna manera estaba allí, presionando contra las paredes del vagón, respirando en el espacio entre los asientos. Transcurrieron 5 minutos, luego 10, y el silencio dentro del tren comenzó a hacerse más denso, más incómodo. Algunos pasajeros empezaron a conversar en voz baja, especulando sobre una falla mecánica, sobre algún problema en las vías, sobre cualquier explicación lógica que pudiera devolver la normalidad a esa situación cada vez más extraña. Pero nadie del personal del tren apareció para dar explicaciones. El conductor no hizo ningún anuncio por el sistema de altavoces, ningún empleado caminó por los pasillos para tranquilizar a los pasajeros. Era como si la tripulación hubiera desaparecido, dejándolos solos en medio de la nada. Un hombre mayor,
de esos que han vivido lo suficiente para saber cuando algo no está bien, se levantó de su asiento y caminó hacia el siguiente vagón, sus pasos resonando con fuerza excesiva en el piso de metal. Otros lo siguieron, formando una pequeña procesión de almas inquietas que avanzaban por los pasillos oscuros. Las luces interiores del tren parpadeando ocasionalmente como si la energía fluyera de manera intermitente desde una fuente inestable. Cuando llegaron al vagón donde debería estar la cabina del conductor, encontraron la puerta cerrada con llave. Golpearon, llamaron, gritaron, pero no obtuvieron respuesta. A través de la pequeña ventanilla de vidrio reforzado podían ver el interior de la cabina, iluminada tenuemente por los indicadores del panel de control que parpadeaban en un ritmo errático. Casi como si el tren tuviera un corazón enfermo que latía fuera de compás. Pero no había nadie allí dentro. El asiento del conductor estaba vacío, los controles abandonados, y sobre el panel de instrumentos, como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa, había un reloj de bolsillo antiguo que seguía funcionando. Su tic-tac amplificado de alguna manera, resonando en los oídos de todos los presentes con una claridad imposible. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada, y aunque pasaban los minutos, las manecillas no se movían, congeladas en ese instante preciso como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse junto con el tren. Fue entonces cuando alguien notó las sombras. Una mujer joven, una estudiante de medicina que viajaba en el tercer vagón, fue la primera en verlas. Había regresado a su asiento después de la exploración infructuosa de la cabina del conductor, y mientras miraba por la ventana, intentando encontrar algún punto de referencia en la oscuridad exterior, las vio. Sombras que se movían fuera del tren, figuras alargadas y deformes que parecían deslizarse sobre el suelo rocoso de la montaña sin hacer ruido alguno. No eran sombras proyectadas por nada visible. No había fuente de luz que pudiera explicar su existencia, simplemente estaban allí, moviéndose con una lentitud deliberada. Como si caminaran en círculos alrededor del tren detenido. La estudiante llamó la atención de otros pasajeros, y pronto media docena de personas estaban pegadas a las ventanas, observando con una mezcla de fascinación y terror creciente cómo esas sombras se multiplicaban. Como se acercaban cada vez más a los vagones, como algunas de ellas parecían alzarse sobre sus extremidades invisibles para mirar hacia el interior del tren. El pánico comenzó a instalarse lentamente, como veneno que se filtra por las venas. Algunos pasajeros empezaron a rezar en voz baja, otros se alejaron de las ventanas y se refugiaron en los asientos centrales del vagón, abrazando sus pertenencias como si eso pudiera protegerlos de lo que fuera que estuviera allá afuera. Un comerciante robusto, de esos que presumen de no temer a nada, intentó abrir una de las puertas del vagón, decidido a bajar y ver qué demonios está pasando, como dijo con voz temblorosa que contradecía su bravuconería. Pero la puerta no se abría. Ninguna puerta se abría. Estaban todas trabadas desde afuera, como si algo o alguien hubiera decidido que los pasajeros debían permanecer dentro del tren, encerrados en esa cápsula de metal mientras el tiempo seguía congelado en las 2:17 de la madrugada. Las horas pasaron, o al menos eso parecía, aunque todos los relojes dentro del tren marcaban la misma hora imposible, como si hubieran caído bajo el mismo hechizo que afectaba al reloj de bolsillo en la cabina del conductor. Los teléfonos móviles no tenían señal, lo cual no era extraño en medio de las montañas, pero también estaban congelados en las 2:17. Sus pantallas mostrando esa hora maldita sin importar cuántas veces intentaran reiniciarlos. La sensación de estar atrapados en un bucle temporal se volvió abrumadora, tangible, como si pudiera tocarse en el aire cada vez más pesado del vagón. Algunos pasajeros comenzaron a experimentar síntomas extraños,
dolores de cabeza punzantes, náuseas, una sensación de déjà vu constante que los hacía sentir como si cada segundo se repitiera infinitamente. Y las sombras afuera seguían moviéndose, ahora tan cerca de las ventanas que algunos juraban poder ver detalles en ellas, rostros elongados que no deberían existir. Manos con demasiados dedos que se presionaban contra el vidrio sin dejar marca alguna. Entonces, tan repentinamente como se había detenido, el tren se sacudió. Las luces parpadearon con violencia, las sombras afuera se dispersaron como tinta en agua, y el sonido de las ruedas comenzó nuevamente, primero despacio, luego con el ritmo regular que todos conocían. El tren se puso en marcha, acelerando gradualmente mientras dejaba atrás ese lugar sin nombre donde el tiempo se había roto. Los pasajeros, aturdidos y exhaustos, miraron sus relojes y teléfonos. Todos marcaban las 4:30 de la madrugada. Habían perdido más de 2 horas, o las habían ganado, nadie podía estar seguro. Cuando el tren finalmente llegó a la siguiente estación, 1 hora después del horario previsto, los pasajeros descendieron en masa, muchos de ellos jurando nunca volver a subir a un tren nocturno. Pero lo más extraño sucedió cuando las autoridades ferroviarias revisaron el tren. En cada vagón, en cada asiento, encontraron una fina capa de polvo que parecía tener décadas de antigüedad. Y en el suelo, cerca de cada ventana, había huellas de manos, huellas que venían desde afuera pero que de alguna manera estaban en el interior del vagón, como si algo hubiera atravesado el metal y el vidrio sin romperlos. Los informes oficiales hablaron de una falla eléctrica temporal, de alucinaciones colectivas provocadas por el monóxido de carbono. Pero los que estuvieron allí esa noche saben la verdad. Saben que hay lugares en las montañas de México donde el mundo se vuelve delgado, donde el pasado y el presente se superponen, donde los trenes pueden detenerse en la nada y algo del otro lado puede mirar hacia adentro. Observando, esperando, contando las horas que nunca avanzan. Y si alguna vez viajas en tren de noche por esas montañas, y sientes que el tiempo se detiene, y ves sombras que se mueven sin razón, recuerda cerrar los ojos y no mirar hacia afuera. Porque algunas cosas no deben ser vistas, y algunos lugares no deben ser visitados, ni siquiera de paso. El tren nocturno que recorría la ruta entre Querétaro y Guadalajara era conocido por los viajeros regulares como el Búho. Un apodo cariñoso que hacía referencia a sus horarios nocturnos y a la clientela particular que lo frecuentaba, gente de la noche, trabajadores del turno nocturno, insomnes crónicos y almas solitarias que por una u otra razón preferían viajar cuando el resto del mundo dormía. El vagón número 7 tenía una reputación peculiar entre los empleados más antiguos del ferrocarril, aunque ninguno hablaba abiertamente de ello. Era un vagón normal en apariencia, idéntico a los otros 6 que componían el tren, con sus asientos de terciopelo azul desgastado. Sus ventanas grandes que durante el día ofrecían vistas espectaculares del paisaje del Bajío, y sus luces fluorescentes que zumbaban con ese sonido característico que se metía en la cabeza después de varias horas de viaje. Pero había algo en ese vagón, una atmósfera que los empleados más sensibles podían detectar, un frío que persistía incluso en las noches más cálidas del verano, y ocasionalmente, testimonios de pasajeros que aseguraban haber conversado con una mujer que después desaparecía sin dejar rastro. La noche del 8 de octubre, un grupo de 5 amigos abordó el tren en Querétaro con destino a Guadalajara. Eran estudiantes universitarios que regresaban después de un fin de semana largo visitando a sus familias, cargados con mochilas, laptops y esa energía juvenil que convierte cualquier viaje en una aventura. Subieron al vagón 7 porque era el que tenía más asientos disponibles juntos.
acomodándose en la parte central del vagón donde podían conversar sin molestar a los pocos pasajeros que ya ocupaban los asientos delanteros y traseros. El tren partió puntual a las 11 de la noche, deslizándose fuera de la estación con ese movimiento suave que caracteriza el inicio de todo viaje ferroviario. Cuando las ruedas aún están calientes y los rieles perfectamente alineados. Los jóvenes comenzaron a conversar, a reír, a compartir audífonos para escuchar música, completamente ajenos a la presencia que los observaba desde el asiento del fondo, en la última fila del vagón. Fue Daniela quien la notó primero. Había ido al baño al final del vagón y al regresar a su asiento, vio a la mujer sentada sola en la última fila, mirando por la ventana con una expresión serena, casi melancólica. La mujer vestía de manera anacrónica, con un vestido color crema que parecía de los años 50, de esos con cuello alto y falda que llegaba hasta las rodillas, y llevaba el cabello negro recogido en un moño impecable. Lo que más llamó la atención de Daniela fue la bufanda que la mujer llevaba alrededor del cuello, una bufanda de seda azul que brillaba de manera extraña bajo las luces fluorescentes del vagón, como si estuviera húmeda. Daniela sonrió cortésmente al pasar junto a ella, y la mujer le devolvió la sonrisa, una sonrisa cálida que hizo que Daniela se sintiera inexplicablemente triste. Como si esa sonrisa cargara el peso de muchos años de soledad. Cuando Daniela regresó con sus amigos, mencionó a la mujer del vestido antiguo. Los otros se giraron para mirar, pero desde su posición no podían verla claramente, oculta como estaba en la última fila. La curiosidad natural de la juventud hizo que poco después, cuando el tren llevaba ya 1 hora de camino y había hecho su primera parada en San Juan del Río, uno de ellos, Miguel, decidiera caminar hasta el fondo del vagón para estirarse las piernas. Al pasar junto a la mujer, ésta lo saludó con una voz suave, casi musical, preguntándole si iban a Guadalajara. Miguel, sorprendido por la amabilidad de la extraña, se detuvo y comenzó a conversar con ella. La mujer preguntó por sus estudios, por sus familias, por sus planes futuros, mostrando un interés genuino que era raro encontrar en desconocidos. Miguel regresó con sus amigos entusiasmado, comentando lo agradable que era la señora del fondo, y pronto, uno tras otro, todos fueron acercándose a conversar con ella durante el transcurso de la noche. La mujer tenía historias fascinantes que contar. Hablaba de México con un conocimiento profundo, mencionando lugares que ya no existían, calles que habían sido renombradas hacía décadas. Teatros y cines que ahora eran estacionamientos o edificios modernos de cristal y acero. Describía la Ciudad de México de mediados del siglo pasado con tal detalle y nostalgia que los jóvenes escuchaban embelesados, imaginando esa época dorada que solo conocían por fotografías en blanco y negro y películas antiguas. Hablaba también de viajes en tren, de cuando el ferrocarril era el medio de transporte preferido en México, de las grandes estaciones llenas de vida, de los vendedores ambulantes que ofrecían tamales y atole en cada parada, de las despedidas y reencuentros que sucedían en los andenes. Su voz tenía una calidad hipnótica, y más de una vez alguno de los jóvenes tuvo que sacudirse mentalmente, sintiendo como si estuviera cayendo en un trance mientras la escuchaba. Notaron también que la mujer nunca hablaba en tiempo presente, todo lo que decía estaba en pasado, como si para ella el presente no existiera, como si viviera permanentemente en sus recuerdos. Las horas pasaron volando en compañía de la misteriosa mujer. El tren hizo varias paradas más, en Irapuato, en León, en Lagos de Moreno, y cada vez más pasajeros subían y bajaban, pero nadie más parecía notar a la mujer del vagón 7, o si la notaban, no se acercaban a ella. Solo los 5 amigos pasaban tiempo con ella, turnándose para conversar, cada uno fascinado por diferentes aspectos de sus historias.
Daniela notó que la bufanda de la mujer permanecía húmeda durante toda la noche, gotas de agua deslizándose ocasionalmente por la seda azul sin que la mujer pareciera darse cuenta o importarle. También notó que el área alrededor de la mujer estaba significativamente más fría que el resto del vagón, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno, aunque era octubre y las ventanas estaban todas cerradas. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de colores pastel y el tren se aproximaba a su destino final en Guadalajara, los 5 amigos estaban exhaustos pero contentos. Habían pasado una noche memorable conversando con aquella mujer fascinante, y antes de despedirse, Daniela le preguntó su nombre. La mujer sonrió, esa misma sonrisa triste que había mostrado al principio de la noche, y respondió: me llamo Socorro, como el lugar donde dejé mi corazón hace mucho tiempo. Los jóvenes asintieron, sin entender completamente lo que quería decir, pero sintiendo que había algo profundamente melancólico en esas palabras. Le desearon buen viaje y regresaron a sus asientos para recoger sus pertenencias mientras el tren entraba en la estación de Guadalajara. Fue al bajar del tren cuando sucedió lo inexplicable. Los 5 amigos esperaban en el andén, organizando sus mochilas y decidiendo cómo llegar a sus respectivos destinos, cuando Daniela sugirió esperar a Socorro para despedirse propiamente. Esperaron mientras los demás pasajeros descendían, viendo cómo el vagón 7 se vaciaba completamente. Pero Socorro nunca bajó. Confundidos, volvieron a subir al tren, caminando por el pasillo del vagón 7 hasta la última fila. El asiento donde la mujer había estado sentada toda la noche estaba vacío. Completamente vacío. Excepto por una cosa, sobre el asiento, cuidadosamente doblada, estaba la bufanda de seda azul. Y estaba empapada, chorreando agua que formaba un charco en el asiento de terciopelo. El agua era helada, tan helada que cuando Miguel la tocó, sintió como si hubiera metido la mano en un río glacial. Los empleados del tren fueron llamados, y cuando escucharon la descripción de la mujer, un conductor anciano palideció visiblemente. Les contó la historia de Socorro Mendoza, una mujer que en 1957 había abordado ese mismo tren, en ese mismo vagón, viajando de Querétaro a Guadalajara para reunirse con su prometido. El tren había tenido un accidente en un puente cerca de León, varios vagones habían caído al río que corría debajo. El vagón 7 había sido uno de ellos. Socorro Mendoza nunca llegó a Guadalajara, su cuerpo fue encontrado días después, todavía aferrando la bufanda de seda azul que su prometido le había regalado. Desde entonces, cada cierto tiempo, pasajeros reportaban haber conversado con una mujer elegante en el vagón 7, una mujer que desaparecía al amanecer, dejando solo su bufanda húmeda como prueba de que había estado allí. Los 5 amigos salieron del tren en silencio, llevándose consigo la bufanda empapada que las autoridades ferroviarias no quisieron tocar. La guardaron en una bolsa de plástico, pero el agua nunca dejó de gotear, sin importar cuánto tiempo pasara o cuánto se secara, la bufanda siempre permanecía húmeda, siempre fría como el agua de un río en invierno. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla con fuerza particular, si colocas la bufanda cerca del oído, puedes escuchar el sonido del agua corriendo, y debajo de ese sonido, muy débil pero inconfundible, la voz de una mujer que sigue contando historias de un México que ya no existe, esperando eternamente en el vagón 7 de un tren que nunca termina su viaje. La línea ferroviaria que conectaba Chihuahua con Los Mochis, atravesando las majestuosas barrancas del Cobre, era considerada una de las rutas más espectaculares de todo México. Un recorrido de más de 600 kilómetros que serpenteaba a través de cañones profundos, puentes vertiginosos y túneles excavados en la roca viva de la Sierra Tarahumara.
El tren que hacía esta ruta era principalmente turístico durante el día, pero 3 veces por semana realizaba también un viaje nocturno de carga y pasajeros que transportaba mercancías y a los locales que no podían pagar las tarifas turísticas del día. Este tren nocturno era conocido entre los habitantes de la sierra simplemente como el nocturno, y tenía su propia colección de leyendas y supersticiones transmitidas de generación en generación por los rarámuris y los mestizos que habitaban esas tierras altas y solitarias. La noche del 16 de noviembre, el nocturno salió de Chihuahua con una carga menor a la habitual. Era temporada de lluvias tardías y algunos de los caminos de acceso a las estaciones más remotas estaban intransitables, lo que significaba menos mercancía y menos pasajeros. En el vagón de pasajeros viajaban apenas 15 personas, trabajadores que regresaban a sus comunidades en la sierra, una enfermera que hacía sus rondas mensuales por las clínicas rurales, un par de misioneros protestantes, y un fotógrafo independiente de la Ciudad de México que documentaba las líneas férreas antiguas del país. El ambiente dentro del vagón era tranquilo, casi soporífero, con el movimiento constante del tren meciendo a los pasajeros mientras las montañas se alzaban como gigantes dormidos a ambos lados de las vías. Cerca de la medianoche, cuando el tren se adentraba en uno de los tramos más aislados de la ruta, lejos de cualquier poblado y rodeado por bosques de pinos que se extendían interminablemente en la oscuridad, el convoy comenzó a reducir la velocidad. Los pasajeros que aún estaban despiertos notaron el cambio en el ritmo, el sonido de los frenos activándose con ese chirrido metálico característico que hace vibrar todo el vagón. Finalmente, el tren se detuvo por completo en medio de la nada, sin estación a la vista, sin luces artificiales que indicaran presencia humana alguna. El conductor hizo un anuncio breve y crujiente por el sistema de altavoces. Problema técnico en la locomotora, se estima una espera de 45 minutos a 1 hora mientras el mecánico realizaba reparaciones. Los pasajeros gruñeron resignados, algunos se acomodaron mejor en sus asientos para continuar durmiendo, otros encendieron linternas o usaron sus teléfonos como fuente de luz para leer o jugar, resignados a la espera. Los primeros 20 minutos transcurrieron sin incidentes. El silencio exterior era absoluto, ese tipo de silencio que solo existe en lugares verdaderamente remotos, donde la civilización es apenas un rumor distante. Los bosques de la Sierra Tarahumara guardaban sus secretos entre las sombras, y la única luz venía de las débiles lámparas del tren y de la luna creciente que se filtraba entre las nubes ocasionales. Fue entonces cuando el fotógrafo, un hombre llamado Ricardo que estaba sentado en el medio del vagón, escuchó el primer paso. Un golpe sordo, pesado, que venía de arriba, del techo del vagón. Se detuvo en medio de la lectura de su libro, entrecerrando los ojos y ladeando la cabeza, no estaba seguro de haber escuchado algo. Pero entonces vino otro paso, más claro esta vez, definitivamente un paso, como si alguien caminara sobre el techo metálico del vagón con botas pesadas. Ricardo miró a su alrededor, buscando confirmar si alguien más había escuchado el sonido. La enfermera sentada 3 filas adelante también había levantado la vista, mirando hacia el techo con expresión confundida. Intercambiaron miradas, y la enfermera preguntó en voz alta, ¿escucharon eso? ¿Hay alguien en el techo? Varios pasajeros asintieron, ahora alertas, todos dirigiendo su atención hacia arriba. Los pasos continuaron, lentos y deliberados, moviéndose desde la parte delantera del vagón hacia la parte trasera. Pasos pesados, metódicos, como si quien caminaba allá arriba no tuviera prisa alguna, como si estuviera inspeccionando el tren, buscando algo o a alguien. Uno de los trabajadores, un hombre mayor que había hecho ese viaje cientos de veces, se levantó de su asiento y salió al pequeño vestíbulo entre vagones.
abriendo la puerta y asomándose al exterior para intentar ver quién o qué caminaba sobre el techo. No había nadie. Las escaleras de metal que permitían acceso al techo del vagón estaban vacías, nadie había subido por ahí. El trabajador regresó al interior, negando con la cabeza, pero los pasos continuaban, ahora directamente sobre las cabezas de los pasajeros, moviéndose hacia el final del vagón. El sonido era inconfundible, imposible de ignorar o de atribuir al viento o a alguna vibración del tren. Eran pasos, y quien los daba era pesado, muy pesado. La tensión dentro del vagón se volvió palpable, las conversaciones se extinguieron y todos permanecieron en silencio, escuchando, siguiendo el progreso de los pasos invisibles sobre sus cabezas. Cuando los pasos llegaron al final del vagón, se detuvieron. Silencio absoluto durante 30 segundos que se sintieron como horas. Y entonces, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez regresando hacia el frente, moviéndose en dirección opuesta. Los misioneros comenzaron a rezar en voz baja, susurrando salmos y oraciones de protección. Un joven rarámuri que viajaba al fondo del vagón se levantó y dijo algo en su lengua, palabras que los demás no entendieron pero que sonaban como una advertencia, como una súplica para que algo se fuera y los dejara en paz. Los pasos se detuvieron exactamente sobre el asiento del joven rarámuri. Silencio otra vez. Todos contenían la respiración. Y entonces, el techo del vagón comenzó a combarse ligeramente, como si algo inmensamente pesado estuviera presionando desde arriba, como si fuera a atravesar el metal en cualquier momento. Un ruido de tensión metálica llenó el vagón, ese sonido que hace el acero cuando está a punto de ceder. Algunos pasajeros gritaron, otros se levantaron de sus asientos y corrieron hacia las puertas, apilándose en los vestíbulos, desesperados por salir del vagón. El fotógrafo Ricardo, con esa curiosidad profesional que a veces supera al instinto de supervivencia, sacó su cámara y apuntó hacia el techo, justo donde el metal se combaba. Tomó una fotografía con flash. La luz brillante iluminó momentáneamente todo el interior del vagón, revelando las caras aterrorizadas de los pasajeros, las sombras alargadas y el techo abombado que ahora tenía lo que parecía ser la huella de 2 pies. 2 enormes huellas de pisadas marcadas en el metal como si hubieran sido estampadas en arcilla blanda. El flash pareció molestar a lo que fuera que estaba allá arriba. Los pasos se reanudaron, pero ahora eran más rápidos, más pesados, como si la cosa estuviera corriendo, y el sonido se alejó hacia el techo de los vagones traseros, el de carga, moviéndose hacia el final del tren. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron probablemente solo 5 minutos, los pasos se detuvieron por completo. El silencio regresó, pero esta vez nadie se atrevió a hablar, todos permanecieron en estado de alerta, esperando que los pasos regresaran. Pasaron 10 minutos más antes de que el motor del tren rugiera de vuelta a la vida. El conductor anunció que las reparaciones habían sido completadas y que reanudarían la marcha de inmediato. El tren se puso en movimiento con una sacudida, acelerando más rápido de lo normal, como si el conductor también quisiera alejarse de ese lugar lo más pronto posible. Los pasajeros lentamente regresaron a sus asientos, pero nadie pudo dormir durante el resto del viaje. Todos permanecieron despiertos, mirando ocasionalmente hacia el techo, esperando escuchar nuevamente esos pasos imposibles. Cuando el tren llegó a la siguiente estación al amanecer, los empleados ferroviarios inspeccionaron el techo del vagón de pasajeros. Encontraron las huellas, 2 enormes impresiones de pies descalzos marcadas en el metal, cada una de al menos 40 centímetros de largo, mucho más grandes que cualquier pie humano. Las huellas estaban hundidas en el acero como si hubieran sido hechas cuando el metal estaba caliente y maleable, pero el techo estaba frío, llevaba horas frío.
No había explicación lógica. El fotógrafo Ricardo revisó la fotografía que había tomado, pero el archivo estaba corrupto, la imagen completamente negra excepto por 2 puntos brillantes en la parte superior, como 2 ojos que reflejaban el flash de la cámara. Nunca logró recuperar la imagen y la tarjeta de memoria dejó de funcionar por completo poco después. Los ancianos rarámuris de las comunidades cercanas no se sorprendieron cuando escucharon la historia. Ellos conocían esas pisadas, habían escuchado historias de sus abuelos sobre Gigante de las Montañas, un espíritu antiguo que caminaba por la sierra en las noches sin luna, buscando algo que había perdido hace siglos. Algo que nunca encontraría. Dicen que cuando el tren pasa por su territorio, el gigante lo escucha y viene a investigar, caminando sobre los vagones, buscando entre los pasajeros, sin saber exactamente qué busca pero incapaz de detenerse. Y dicen también que aquellos sobre cuyas cabezas se detiene, aquellos que sienten el peso de sus pisadas directamente encima, cargan una marca invisible, una marca que el gigante reconoce y que tarde o temprano él regresará por ellos. El joven rarámuri sobre cuyo asiento se detuvo el gigante nunca llegó a su destino. Bajó en la siguiente estación y desapareció en el bosque, dicen algunos que para buscar un chamán que pudiera quitarle la marca. Dicen otros que el gigante ya lo había reclamado y que lo que bajó del tren era solo una cáscara vacía, una sombra de lo que había sido. Y hasta el día de hoy, cuando el nocturno hace su ruta por ese tramo aislado de la Sierra Tarahumara y se detiene por alguna razón mecánica en medio de la noche, los pasajeros reportan escuchar pasos sobre el techo. Pasos pesados que buscan y buscan sin descanso, esperando el momento en que el metal finalmente ceda y puedan descender al interior del vagón para reclamar lo que buscan. La Estación de la Piedad, situada en la frontera entre Michoacán y Guanajuato, había conocido tiempos mejores. En las décadas de los 50 y 60, era un nodo importante en la red ferroviaria nacional, un lugar donde los trenes se detenían para cargar agua, donde los pasajeros descendían para estirar las piernas y comprar comida a los vendedores locales que llenaban el andén con sus canastas de tamales, buñuelos y atole. Pero como muchas estaciones en México, La Piedad había caído en el abandono cuando el transporte ferroviario de pasajeros fue gradualmente desmantelado en favor de las autopistas y los autobuses. Para el año 2023, la estación era poco más que una sombra de lo que había sido, un edificio deteriorado con ventanas rotas y pintura descascarada, rodeado de vías oxidadas que solo veían pasar trenes de carga ocasionales en medio de la noche. El tren de carga que se detuvo en La Piedad la noche del 1 de diciembre no estaba programado para hacer una parada allí. Era un convoy largo que transportaba contenedores desde Lázaro Cárdenas hacia el norte, con destino final en Monterrey, y su ruta debía ser directa, sin paradas innecesarias. Pero un problema técnico, una luz de advertencia en el panel de control que indicaba posible sobrecalentamiento en uno de los ejes, obligó al maquinista a detener el tren en la estación abandonada de La Piedad para realizar una inspección. El tren se detuvo con un suspiro largo y cansado, el sonido del metal enfriándose resonando en el silencio de la medianoche. Además del maquinista y su asistente, viajaban en el tren 6 trabajadores ferroviarios que iban siendo transportados para un proyecto de mantenimiento en otra sección de la línea. Todos ellos acomodados en un vagón habilitado con literas y asientos detrás de la locomotora. La estación abandonada de La Piedad tenía un aspecto particularmente fantasmal bajo la luz de la luna menguante. El edificio principal, construido en estilo porfiriano con sus característicos arcos y molduras, estaba en ruinas, las paredes cubiertas de grafitis y maleza creciendo entre las grietas del andén de concreto.
Algunos de los trabajadores bajaron del tren para estirar las piernas mientras el maquinista y el mecánico inspeccionaban el eje problemático con linternas potentes, sus voces resonando en el silencio mientras discutían técnicamente sobre rodamientos y lubricación. El aire de diciembre era frío, con esa humedad particular que presagia lluvia, y una niebla ligera comenzaba a formarse, deslizándose sobre las vías como dedos espectrales que buscaban algo en la oscuridad. Fue Ramiro, uno de los trabajadores más jóvenes, quien vio al niño primero. Estaba fumando un cigarrillo apoyado contra uno de los vagones de carga cuando notó movimiento en el extremo opuesto del andén, donde las luces del tren no alcanzaban a iluminar completamente. Una figura pequeña, claramente un niño por la estatura y la forma de moverse, apareció caminando sobre el andén, moviéndose de manera errática como juegan los niños cuando están aburridos, dando saltitos, deteniéndose, girando. Ramiro frunció el ceño, confundido. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Qué demonios hacía un niño solo en una estación abandonada a esas horas? Llamó a sus compañeros y señaló hacia el extremo del andén. Los otros 4 trabajadores que habían bajado miraron en esa dirección, y sí, allí estaba, un niño vestido con lo que parecía ser ropa oscura, jugando cerca del borde del andén, peligrosamente cerca de las vías. Los trabajadores comenzaron a caminar hacia el niño, llamándolo, diciéndole que era peligroso estar allí, que se alejara de las vías. El niño se detuvo cuando escuchó sus voces, girándose para mirarlos. A esa distancia, con la iluminación deficiente, no podían ver su rostro con claridad, solo una silueta pequeña recortada contra la niebla que se hacía más densa con cada minuto que pasaba. El niño permaneció inmóvil por unos segundos, como si estuviera evaluándolos, y luego comenzó a correr, no hacia ellos sino alejándose, internándose en la parte más oscura de la estación, donde los edificios en ruinas proyectaban sombras profundas. Los trabajadores apuraron el paso, preocupados de que el niño se lastimara en esas ruinas llenas de escombros y vidrios rotos. Ramiro gritó: «Espera, no te vamos a hacer daño, solo queremos ayudarte». Pero el niño no se detuvo, su figura pequeña desapareciendo entre las sombras. Contra su mejor juicio, los 5 trabajadores decidieron seguirlo. No podían simplemente dejar a un niño solo en ese lugar peligroso en medio de la noche. Sacaron sus linternas y se internaron en la parte abandonada de la estación, cruzando el andén principal hacia los edificios auxiliares que habían servido como bodegas y oficinas en el pasado. La niebla se había vuelto más espesa, formando volutas que se movían con vida propia, y las linternas creaban halos de luz difusa que hacían más difícil ver que ayudaban. Llamaban al niño constantemente, sus voces sonando extrañas y amortiguadas en la niebla, como si el sonido fuera absorbido antes de poder propagarse correctamente. Encontraron huellas en el polvo, huellas pequeñas de pies descalzos que conducían más profundo hacia las ruinas, hacia un área donde los edificios estaban más destruidos. Techos colapsados y paredes derrumbadas creando un laberinto de escombros. Siguieron las huellas, sintiendo cada vez más inquietud a medida que se alejaban del tren. La niebla era ahora tan densa que casi no podían verse entre ellos, cada uno rodeado por su propia burbuja de luz de linterna flotando en un mar de gris. Las huellas continuaban, siempre adelante, nunca deteniéndose, como si el niño no se hubiera detenido ni una sola vez en su carrera a través de las ruinas. Y entonces, las huellas simplemente terminaron. En medio de un espacio abierto entre 2 edificios colapsados, las pequeñas huellas de pies descalzos se detenían abruptamente, como si el niño hubiera dejado de existir en ese punto exacto. Los trabajadores se detuvieron, apuntando sus linternas en todas direcciones, buscando alguna explicación.
No había ningún lugar donde el niño pudiera haberse escondido, el área estaba completamente abierta, y más allá solo había campo abierto que se extendía hacia la oscuridad. Fue entonces cuando escucharon la risa. Una risa de niño, aguda y juguetona, pero con algo terriblemente mal en ella, algo discordante que hacía que el cabello se erizara en la nuca. La risa venía de todas partes y de ninguna, resonando en la niebla, imposible de localizar. Los trabajadores se agruparon instintivamente, quedándose espalda con espalda, apuntando sus linternas hacia la niebla que los rodeaba. La risa continuó durante unos segundos que se sintieron eternos, y luego se detuvo abruptamente, reemplazada por un silencio tan completo que podían escuchar sus propios latidos cardíacos acelerados. Ramiro, con voz temblorosa, sugirió que regresaran al tren inmediatamente. Los otros no necesitaron más convencimiento. Comenzaron a caminar de regreso, pero la niebla estaba tan densa ahora que habían perdido la orientación. Las ruinas lucían diferentes, los edificios parecían estar en lugares equivocados, y las huellas que habían seguido para llegar allí ya no estaban visibles en el polvo. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque sus relojes indicaban que solo habían pasado minutos. La sensación de estar perdidos en un lugar que no debería ser tan grande, de estar dando vueltas en círculos sin poder encontrar la salida, se volvió abrumadora. Y cada tanto, escuchaban la risa otra vez, siempre distante, siempre burlona, como si algo se divirtiera viéndolos caminar confundidos por la niebla. Finalmente, casi por accidente, salieron de las ruinas y vieron las luces del tren a lo lejos, como faros en la oscuridad. Corrieron hacia ellas, desesperados por regresar a algo conocido y seguro. Cuando llegaron al tren, el maquinista los miró confundido. Les preguntó dónde habían estado. Había estado llamándolos por radio durante los últimos 40 minutos, la reparación estaba completa y estaban listos para partir. Los trabajadores no pudieron explicar coherentemente lo que había sucedido. Hablaban todos al mismo tiempo, interrumpiéndose, contradiciendo algunos detalles pero coincidiendo en lo esencial: el niño, las huellas, la risa, la niebla imposible. El maquinista los miró con escepticismo, pero cuando vio sus caras, la palidez, el miedo genuino en sus ojos, decidió no hacer más preguntas. Dio la orden de partir inmediatamente. Mientras el tren comenzaba a moverse, alejándose de la estación abandonada de La Piedad, Ramiro miró por última vez hacia las ruinas. La niebla se estaba disipando, y en el borde del andén, exactamente donde habían visto al niño por primera vez, había una figura pequeña de pie, inmóvil, observándolos partir. Y aunque la distancia era considerable y la luz escasa, Ramiro hubiera jurado que el niño levantó una mano y se despidió, un gesto inocente que de alguna manera era lo más aterrador de toda la experiencia. Días después, cuando reportaron el incidente a las autoridades ferroviarias, un supervisor anciano que había trabajado en esa línea durante 50 años les contó la historia. En 1968, durante las protestas estudiantiles que sacudieron México, un tren que transportaba tropas militares se detuvo en la estación de La Piedad. Había habido reportes de manifestantes bloqueando las vías más adelante. Durante la espera, un niño de la localidad, de apenas 7 años, se había acercado a la estación para ver el tren, fascinado como están todos los niños por esas máquinas enormes. Algo salió mal, los testigos nunca se pusieron de acuerdo sobre qué exactamente, pero el niño terminó en las vías cuando el tren empezó a moverse. Desde entonces, se decía que su espíritu permanecía en la estación, jugando eternamente en el andén, atrayendo ocasionalmente a personas que intentaban ayudarlo. Personas que nunca encontraban el camino de regreso tan fácilmente como los trabajadores del tren lo habían hecho.
Algunos, contaba el supervisor con voz grave, nunca regresaban en absoluto, sus cuerpos encontrados días después en las ruinas, muertos de exposición o de algo peor que la medicina no podía identificar con certeza. Y si alguna vez tu tren se detiene en una estación abandonada en medio de la noche, y ves a un niño jugando solo en el andén, no intentes acercarte, no intentes ayudarlo. Porque algunos niños que juegan en la oscuridad no necesitan ayuda, no pueden ser ayudados, y lo único que buscan es compañía para su juego eterno, compañía que nunca podrá irse cuando se canse de jugar. El tren de pasajeros que cubría la ruta entre Veracruz y Ciudad de México era uno de los pocos servicios regulares que aún operaban en el país, un anacronismo en la era de las autopistas y los vuelos baratos. Pero que seguía existiendo porque había gente que por una u otra razón prefería el ritmo pausado del ferrocarril. El tiempo para pensar que ofrecía un viaje de 8 horas mirando por la ventana como el paisaje tropical de la costa daba paso gradualmente a las tierras altas del Valle Central. El tren salía de Veracruz cada martes y viernes a las 10 de la noche, llegando a la Ciudad de México al amanecer del día siguiente, y había desarrollado su propia comunidad de pasajeros regulares. Gente que hacía ese viaje todas las semanas por trabajo o por familia, rostros que se volvían familiares aunque nunca se intercambiaran más que saludos corteses. El viernes 22 de septiembre, Luisa Hernández abordó el tren en Veracruz para su viaje semanal a la capital, donde trabajaba como contadora para una firma mediana en la colonia Roma. Luisa prefería el tren porque le permitía trabajar durante el viaje, su laptop abierta sobre la mesita plegable del asiento, revisando números y preparando reportes en la relativa tranquilidad del vagón nocturno. Esa noche, el vagón estaba aproximadamente a medio llenar, con los pasajeros distribuyéndose de manera que la mayoría tenían al menos un asiento vacío a su lado. Luisa se acomodó en su asiento habitual, cerca del centro del vagón en el lado de la ventana, sacando su laptop y poniéndose los auriculares para aislar el ruido ambiente. Mientras el tren salía de la estación, dio un vistazo casual al resto del vagón, realizando ese inventario mental automático que hace la gente en espacios compartidos, identificando quién estaba allí. Si había alguien que pareciera problemático o sospechoso. Fue entonces cuando notó al hombre del último asiento. Estaba sentado completamente al fondo del vagón, en el último asiento del lado izquierdo, el que está justo antes de la puerta que conecta con el siguiente vagón. Era un hombre de mediana edad, quizás 40 y tantos años, vestido con un traje oscuro que parecía ligeramente anticuado en su corte, como esos trajes que usaban los oficinistas en los años 80. Llevaba el cabello peinado hacia atrás con brillantina o gel, y tenía las manos cruzadas sobre el regazo, las palmas hacia abajo, en una posición perfectamente simétrica que resultaba extrañamente formal. Lo más notable sobre el hombre era su inmovilidad absoluta. No miraba por la ventana, no leía, no revisaba su teléfono, simplemente estaba sentado allí, completamente quieto, mirando hacia el frente del vagón sin enfocar realmente en nada. Luisa sintió un escalofrío inexplicable al observarlo, algo en esa inmovilidad perfecta resultaba perturbador, antinatural. Apartó la vista y se concentró en su trabajo, permitiendo que las horas pasaran mientras el tren avanzaba hacia el interior del estado, trepando gradualmente desde el nivel del mar hacia las montañas. El movimiento del tren era hipnótico, el sonido constante de las ruedas sobre los rieles creando un ritmo que facilitaba la concentración. Ocasionalmente levantaba la vista para descansar los ojos, mirando por la ventana hacia la oscuridad exterior donde ocasionalmente pasaban las luces dispersas de algún pueblo o rancho. Y cada vez que miraba hacia atrás del vagón, el hombre seguía allí, en exactamente la misma posición, sin haberse movido ni un milímetro,
las manos perfectamente cruzadas sobre el regazo. Los ojos mirando hacia adelante sin pestañear. Luisa intentó convencerse de que simplemente no había captado sus movimientos, que cegaramente el hombre se movía cuando ella no estaba mirando, pero algo en su instinto le decía que eso no era cierto. Que el hombre había permanecido en esa posición exacta durante las últimas 3 horas sin moverse en absoluto. Cerca de las 2 de la madrugada, el tren hizo una parada programada en Córdoba para recoger pasajeros adicionales y permitir que algunos bajaran a comprar café y comida en los puestos del andén. Luisa decidió bajar para estirar las piernas y comprar un café. Necesitaba la cafeína para mantenerse despierta y terminar el reporte que debía entregar el lunes por la mañana. Bajó del vagón y caminó por el andén, respirando el aire fresco de la montaña que contrastaba con el ambiente cerrado del tren. Mientras esperaba su café en uno de los puestos, miró hacia el vagón y pudo ver a través de las ventanas iluminadas a los pasajeros que habían permanecido en sus asientos. El hombre del último asiento seguía allí, en la misma posición, perfectamente inmóvil. No había bajado, no se había levantado para estirar las piernas o ir al baño, simplemente permanecía sentado como una estatua de cera. Cuando el tren reanudó la marcha 10 minutos después, Luisa se encontró cada vez más obsesionada con el hombre del último asiento. Había algo profundamente mal en su inmovilidad, algo que desafiaba toda lógica humana. La gente se mueve, es imposible no hacerlo, pequeños ajustes de postura, rascarse, acomodarse, cambiar el peso de un lado al otro, es parte de estar vivo. Pero este hombre no hacía nada de eso. Decidió que estaba siendo paranoica, que el cansancio y las largas horas de trabajo la estaban haciendo ver cosas que no estaban allí. Se forzó a concentrarse en su laptop, a ignorar al hombre, a terminar su reporte. Pero sus ojos seguían desviándose hacia el final del vagón, y cada vez que miraba, allí estaba él, inmóvil, como si fuera parte del asiento mismo. Alrededor de las 4 de la madrugada, en ese periodo de la noche donde el sueño pesa más y la realidad parece volverse más delgada, Luisa decidió que iría al baño. Y para ello tendría que caminar junto al hombre del último asiento, ya que los sanitarios estaban en el vagón siguiente. Se levantó, guardando su laptop, y caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el vagón donde la mayoría de los pasajeros ahora dormían reclinados en sus asientos. A medida que se acercaba al final del vagón, sintió que la temperatura bajaba, como si se estuviera acercando a un refrigerador abierto. El aire se volvió denso, pesado, y cada paso requería más esfuerzo del que debería. Cuando finalmente llegó al nivel del último asiento, se obligó a mirar al hombre directamente. Él no la miró. Seguía mirando hacia adelante, pero ahora que estaba cerca, Luisa pudo ver detalles que no había notado desde su asiento. El traje del hombre no estaba simplemente anticuado, estaba mojado, empapado, con gotas de agua deslizándose lentamente por la tela oscura y goteando al suelo donde se formaba un pequeño charco. Su piel era pálida, con ese tono grisáceo que no es natural en los vivos, y aunque sus ojos estaban abiertos, había algo vacío en ellos, como ventanas a una habitación sin muebles ni luz. Las manos cruzadas sobre el regazo tenían las uñas azules, el color de la hipotermia o de algo peor. Y ahora que estaba tan cerca, Luisa podía oler algo, un olor a humedad, a río, a cosas que han estado bajo el agua durante mucho tiempo. Luisa sintió que su corazón se detenía. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, que se alejara de ese hombre que no era un hombre, pero sus piernas no respondían, como si estuviera atrapada en uno de esos sueños donde intentas huir pero no puedes moverte. El hombre, lentamente, con una deliberación mecánica que resultaba más aterradora que cualquier movimiento rápido, giró la cabeza hacia ella.
Sus ojos la enfocaron, y en ese momento Luisa supo con absoluta certeza que estaba mirando a algo muerto, algo que no debería estar allí. Algo que había encontrado la manera de subir a ese tren y viajar entre los vivos sin que nadie se diera cuenta hasta que era demasiado tarde. Los labios del hombre se movieron, como si intentara hablar, pero no salió sonido alguno, solo un gorgoroteo húmedo, como si tuviera los pulmones llenos de agua. Luisa finalmente logró moverse, rompiendo el hechizo que la había paralizado. Corrió hacia la puerta del siguiente vagón, la abrió con manos temblorosas y se lanzó al vestíbulo entre vagones, el ruido del tren en movimiento ensordecedor en ese espacio expuesto. Permaneció allí durante varios minutos, su respiración acelerada, su corazón golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. Intentó convencerse de que lo había imaginado, que era el cansancio, el estrés, una alucinación provocada por demasiadas horas sin dormir adecuadamente. Pero sabía que no era cierto. Sabía lo que había visto, y sabía que tenía que decírselo a alguien, al conductor, a algún empleado del tren, a quien fuera que pudiera hacer algo al respecto. Encontró a un empleado del tren haciendo su ronda en el siguiente vagón, un hombre mayor con el uniforme azul desgastado de los ferrocarriles nacionales. Luisa intentó explicarle lo que había visto, tropezando con las palabras, sabiendo cómo sonaba de loco pero sin poder detenerse. El empleado la escuchó con expresión paciente, esa expresión que usan las personas acostumbradas a lidiar con pasajeros histéricos o ebrios en viajes nocturnos. Le dijo que la acompañaría de regreso a su vagón, que revisarían juntos al pasajero del último asiento, que seguramente había una explicación perfectamente racional para todo. Caminaron de regreso, cruzando el vestíbulo ruidoso, entrando al vagón de Luisa. Y caminaron hasta el final, hasta el último asiento. Estaba vacío. Completamente vacío. No había ningún hombre, ningún charco de agua en el suelo, ninguna evidencia de que alguien hubiera estado sentado allí. El empleado le mostró a Luisa el registro de boletos del vagón en su tablet, deslizando el dedo por la lista. Todos los asientos estaban contabilizados, todos los pasajeros registrados, y el último asiento, ese último asiento específico, no tenía ninguna reserva, había estado vacío durante todo el viaje desde Veracruz. Luisa miró el asiento, incrédula. Había visto al hombre, lo había visto durante horas, había estado tan cerca de él que pudo oler el agua estancada en su ropa empapada. Pero ahora no había nada, y el empleado la miraba con una mezcla de lástima y preocupación, sugiriendo que tal vez debería intentar dormir un poco, que a veces los viajes nocturnos pueden jugar trucos con la mente. Luisa regresó a su asiento, pero no pudo trabajar más, no pudo hacer nada más que mirar fijamente hacia el último asiento vacío, esperando que el hombre apareciera nuevamente. Pero no lo hizo. El asiento permaneció vacío durante el resto del viaje, y cuando el tren finalmente llegó a la Ciudad de México al amanecer. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar los vagones y los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias para descender, Luisa fue una de las primeras en bajar, desesperada por salir de ese tren. Por poner distancia entre ella y ese último asiento que había estado vacío pero que ella sabía, con cada fibra de su ser, que no lo había estado. Pero cuando estaba en el andén, organizando su equipaje y preparándose para tomar un taxi, algo la hizo voltear una última vez hacia el vagón. Y allí, en la ventana que correspondía al último asiento, vio una marca. Una huella de mano, una palma completa con 5 dedos perfectamente delineados, marcada en el vidrio empañado desde el interior del vagón. Una huella fresca, con el condensado del aliento aún visible alrededor de ella, como si alguien hubiera presionado la mano contra el vidrio apenas segundos antes, observando a Luisa descender.
despidiéndose silenciosamente o marcándola para un encuentro futuro. Luisa nunca volvió a tomar ese tren. Comenzó a viajar en autobús, después en avión, cualquier cosa con tal de no subir nuevamente a ese vagón, de no arriesgarse a ver otra vez al hombre del último asiento. Pero a veces, en noches particularmente oscuras, cuando está sola en su apartamento y el silencio es absoluto, puede escuchar el sonido distante de un tren, el ritmo familiar de las ruedas sobre los rieles. Y con ese sonido viene el olor a humedad, a río, a cosas bajo el agua. Y sabe que el hombre del último asiento la recuerda, que de alguna manera marcó su presencia en él tal como él marcó su huella en el vidrio, y que tarde o temprano, en algún viaje que no ha planeado aún, en algún tren que no ha abordado todavía, volverá a ver ese último asiento, y esta vez no estará vacío. Y esta vez no habrá manera de escapar cuando esos ojos muertos se vuelvan hacia ella y los labios se muevan intentando decir algo que ella no quiere escuchar pero que eventualmente tendrá que escuchar. Porque hay pasajeros en los trenes nocturnos de México que no compraron boleto, que no aparecen en ningún registro, que suben en estaciones que ya no existen y bajan en destinos que no están en ningún mapa. Y una vez que los ves, una vez que reconoces que están allí, ellos te ven también. Y entonces formas parte de su viaje, de su ruta eterna por rieles que conectan el mundo de los vivos con algo más allá. Algo que espera paciente en cada último asiento de cada último vagón de cada tren que rueda en la oscuridad de la medianoche mexicana. Estos 5 relatos son apenas una muestra de las incontables historias que viajan en los trenes nocturnos de México, historias que se susurran entre pasajeros insomnes, que se escriben en los asientos vacíos y en las ventanas empañadas, que resuenan en el espacio entre el tic-tac de las ruedas y el silencio de las estaciones abandonadas. Los trenes son más que simples máquinas de transporte, son conductos entre mundos, vehículos que no solo llevan personas sino también memorias, ecos de tragedias pasadas, y presencias que nunca compraron boleto de regreso. La próxima vez que viajes de noche en tren, cuando las luces se atenúen y tus compañeros de viaje se duerman, mantén los ojos abiertos, presta atención a los sonidos que no deberían estar allí, a las sombras que se mueven sin fuente de luz, a los asientos que estaban vacíos y ya no lo están. Porque en los trenes nocturnos de México, el límite entre el mundo que conocemos y el que no deberíamos conocer es delgado como el vidrio de una ventana, y a veces, solo a veces, ese vidrio se rompe, y lo que está del otro lado puede pasar.